Vamos a resolver la ecuación diferencial 2x más y de x más x menos 2y de y igual a 0. En esta ecuación diferencial tenemos una primera expresión 2x más y multiplicada por el diferencial x y una expresión x menos 2y multiplicada por el diferencial de y. Esta primera expresión 2x más y la podemos identificar como m y esta segunda expresión x menos 2y la podemos identificar como n. Si nosotros tomamos esa expresión m y la derivamos con respecto a y, y por su lado tomamos la expresión n y la derivamos con respecto a x, y esas derivadas son iguales, tendremos que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Vamos a realizar ese proceso de derivación. Entonces, la derivada de la expresión m con respecto a y solamente será 1, puesto que este primer término 2x con respecto a y nos daría 0, y este segundo término y, al derivarlo con respecto a y, nos da 1. Por su parte, la expresión n derivada con respecto a x, para este primer término de x, nos daría 1, y este segundo término, menos 2y, al derivarlo con respecto a x, nos daría 0. Hemos comprobado que las derivadas son iguales, por lo tanto, lo que tenemos escrito es una ecuación diferencial exacta. Como tenemos una ecuación diferencial exacta, vamos a realizar un primer paso que corresponde a integrar la expresión m. Entonces integraremos 2x más y con respecto a la variable x. Esa integral nos dará x al cuadrado más x por y, más una constante, pues estamos haciendo una integral indefinida. Esta expresión x al cuadrado más xy más c será parte de nuestra solución. Esa solución la vamos a escribir como una función que depende de las variables x y y. Las que estarán esos términos x al cuadrado más xy, y esta constante c la reemplazaremos por una función que depende únicamente de y. En un segundo paso, tomaremos esa función f que acabamos de escribir y la vamos a derivar con respecto a y. Entonces, si derivamos esa expresión con respecto a y, x al cuadrado nos daría 0, xy, derivarlo con respecto a y, nos daría x, y la derivada para esta función que depende de y, pues será una función f' de y. Ese resultado que acabamos de encontrar, x más f' de y, lo vamos a comparar con la expresión n. La expresión n que teníamos inicialmente era x menos 2y. Entonces, x más f' de y será igual a x menos ese término 2y. Podemos eliminar términos iguales en los dos lados de la igualdad, x, x, y nos quedará que el término, la expresión f' de y corresponde a 2y. Finalmente, como decíamos que nuestra solución será esta función f de xy, tenemos que encontrar a quién corresponde la función f de y. Como tenemos la función f' de y, pues tendremos que integrarla para encontrar esa función y. Entonces, en ese tercer paso, tomaremos esa función 2y y la integraremos. Integral de 2y con respecto a y será y al cuadrado más una constante. Este resultado que acabamos de encontrar
corresponda a esa función que depende de y para la solución de nuestra ecuación diferencial. De manera que llevando esto a ese resultado del paso 1, podemos escribir la función f de xy va a ser igual a x al cuadrado más xy más esta función que acabamos de encontrar, y cuadrado más una constante. Finalmente podemos escribir nuestra ecuación diferencial como una igualdad de una constante. Constante es igual a x al cuadrado más xy más y cuadrado, teniendo en cuenta que ni la variable x ni la variable y la podemos despejar para escribir nuestra solución explícita. Esta será finalmente la solución de nuestra ecuación diferencial exacta.